invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Pues yo les invito a todos a que pongan sus sentidos auditivos, iba a decir orejas, pero luego se oye feo. 5 sentidos. Todos sus sentidos, se ponga usted frente al radio y no deje que nadie lo interrumpa. Si tiene que ir al baño, espérese al comercial. Y ya después compare la mano peluda el día de mañana. Y mañana escuche la mano peluda. Hágales el rating, ¿no? Y luego dígales, y luego háganos el favor de decirles qué es lo que piensa. ¿Ah? Claro. Vamos a escuchar a este biólogo, no es anónimo, porque sabemos quién es. Adelante. Ok, en el 1999 aproximadamente yo oí la historia del doctor Jonathan Haidt y su encuentro en el bosque de Washington, los bosques de Washington. Y me interesé, al final de la historia ellos dieron un email y yo les comuniqué. Y me puse a su servicio ya que tengo conocimiento de biología, soy un biólogo graduado. Ellos me contestaron, Robert, se comunicó conmigo. Y en ese momento hicimos más amistad, nos encontramos más cerca. Y oí la historia completa, desde el punto de vista de la víctima, en todas las circunstancias de la historia. Cuando conozco a Jonathan, él me informa de que hay unas muestras que tienen que ser analizadas. Y hay un grupo de científicos amigos de la Universidad de Washington que estaban trabajando. Y él me informó que si yo quería participar, ser miembro del grupo, en términos de asistirlos en la investigación científica y ser como un witness, un testigo de la historia. Y así mismo lo hice. Yo trabajé con ellos, específicamente con el Dr. Wessels y el Dr. Haggett, en el estudio que se hizo de esta muestra. Eran una muestra de tejido pequeña, unos centímetros nada más. Y había un tubo de ensayo con un líquido, que a simple vista parecería sangre, no necesariamente se podría decir, así que estudiarlo. Pero a simple vista parecía sangre. Se hicieron las pruebas y fueron fascinantes. ¿Por qué fueron fascinantes? Porque en mi experiencia en el mundo de la ciencia y en mi conocimiento, y no solo yo, estos doctores que trabajaron en este experimento, lo que descubrieron fue nunca antes visto en la biología. Fue bien excitante estar en un grupo. A veces yo lo comparo con poder haber ido en el barco con Cristóbal Colón cuando descubrió el Nuevo Mundo. Te hace sentir exactamente lo mismo. Cuéntanos, haznos sentir un poco lo que tú sentiste en ese momento. ¿De qué se trataban esos análisis? Ok, cuando se analizaron las muestras, se encontró que la muestra sólida, que era tejido, había parte del tejido era piel, una capa de piel, tejido conectivo, hueso y otros 2 tejidos unidos. Era todo lo que se diría como un seccional, este pequeño pedacito. Como si nos cortamos en una mano, no vamos a tener solamente piel, músculo, hay muchas capas. Ahí teníamos eso. La muestra era bien pequeña
pero era suficiente para encontrar realmente de qué se trataba. Cuando se estudia, se encontró que por ejemplo, cuando se empieza a ver la piel, no se encontraron glándulas sebáceas como fuese en la piel humana. Esta muestra tenía la mitad de las glándulas sebáceas. La parte que corresponde a lo que sería la capa externa de la muestra o la piel no tenía tampoco folículos de vello. Cuando seguimos bajando encontramos hueso y se catalogó que tenía que ser hueso de cráneo, o quizá no exactamente cráneo, pero craneal, área craneal. Al principio, cuando los científicos reciben la muestra, no se les dijo de dónde provenía. Claro, eso que te iba a preguntar, ¿se hizo a ciegas entonces? Es cuestión de, tenemos esta muestra, no se sabe qué es, qué ustedes encuentran, porque eso va a ayudar en términos de la veracidad de lo que se encuentra. Cuando se analizó el tejido que precedía al hueso, encontramos que era tejido cerebral. Era una muestra con capa de piel, tejido conectivo, hueso y lo que sería el principio de una masa encefálica. Pero una masa encefálica bien especial, porque es una masa que tiene las características de la masa encefálica humana. Por ejemplo, tiene la capa, lo que se conoce como la capa molecular, y diferentes células que son las que te pueden decir exactamente de dónde provienen, las que te darían el ejemplo de ¿cómo te digo? Para poder hacer un target, qué tipo de animal procede. La capa cerebral parecería ser humana. Parecería, al principio, sugería ser una muestra de cerebro humano, pero se encontraron estructuras que no están catalogadas en la ciencia, como por ejemplo, de la base de la capa molecular de esta pequeña extracto de la masa encefálica, salían unas estructuras que parecían unos tubos, y esos tubos volvían otra vez como una conexión desde la base de la capa molecular, saliendo afuera y entrando otra vez. Cuando entraba otra vez, esa conexión entraba a unas células que se conocen las células de Purkinje. No tenemos idea cuál es el uso de eso. No existe evidencia en los anales de la ciencia terrestre de estas estructuras. Esto no existe, o por lo menos no existía. ¿Nunca te habías enfrentado a algo como eso? Ni en libros de ciencia, ni en investigaciones de universidades. Se buscó en bancos de data computarizados por meses, tratando de encontrar algo que por lo menos se asemejara. Nunca se encontró. Otra cualidad bien interesante del tejido cerebral es que los axones, que serían parte de las células cerebrales, el final de las dendritas era redondeado. En los seres humanos o en muchos otros animales, los axones se interconectan y se buscan, son como pequeños filamentos, a veces parecen como si fuesen raíces y se conectan. En esta criatura no son así, en esta criatura son totalmente redondeados, parecían como unas donas. Y la única criatura que tiene unas estructuras parecidas son algunos reptiles. En estudios del tejido nervioso de ciertos reptiles se encontraron estructuras nerviosas similares, no exactas, porque nunca pudimos encontrar ninguna estructura que fueran exactamente diagnosticables terrestres. Fueron difíciles. Después que se encontraron estas partes, ¿cómo llegamos a esto? Ese tejido hay que pasarlo por una serie
pruebas químicas y después eso hay que solidificarlo y se corta y hay que mirarlo en el microscopio para saber cómo está compuesto la composición científica. Después se hizo el análisis de lo que parecería ser un líquido rojizo, como oscuro, parecería sangre. Cuando se hizo el análisis microscópico, se encontró que realmente era un tipo de sangre. No pudimos concluir exactamente qué tipo de sangre era. La ciencia humana está cataloga la sangre A, B positivo. Tenemos todo un sistema para catalogar la sangre, inclusive catalogar sangre de animales. También se puede, allá con una muestra podemos identificar si es una sangre, si es sangre de animal y a qué animal pertenece. Esta sangre no había forma de definirla, a quién procede. Otra cualidad es que las células, lo que serían los eritrocitos o las células rojas de esta muestra de sangre, todos poseían núcleo. En el ser humano y muchísimos otros animales, las células de sangre poseen núcleo única y exclusivamente cuando están dentro de la médula ósea. Una vez que pasan por el proceso de la hematopoiesis, ese núcleo se rompe y se convierten como en un saquito de hemoglobina. En este caso, las células contenían todavía su núcleo y tenían también hemoglobina. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿la hemoglobina estaba presente siempre? Hemoglobina. ¿Se trataba de sangre? Sí, se trataba de sangre y encontramos que es una criatura que utiliza oxígeno. La criatura, de la muestra de sangre, la criatura que fuese, utiliza oxígeno de alguna forma. Ese es el uso del compuesto químico que tienen dentro los eritrocitos. Ese compuesto que da el color rojo a la sangre para atrapar oxígeno. Ese es el uso. Pero, agraciadamente, estas células, como contenían núcleo, pudimos extraer el núcleo y se pudo hacer un contaje de cromosomas. ¿Cuántos tenía? 46, igual que el ser humano. Pero hay algo bien diferente. De estos 46 cromosomas, solamente 9 no tenían nada que ver con el ser humano. Los demás corresponden bien similares a los cromosomas humanos, no son tan idénticos tampoco, pero había 9 que correspondían a otras especies que existen en este planeta. 2 de las especies que encontramos fueron los delfines o las tortugas marinas. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted? ¿Está tan impresionado como nosotros? Nunca se había tenido esta información, nunca antes se había presentado en un programa de radio, de televisión, nunca antes. De alguna manera esto es también historia, con más de esta extraordinarísima entrevista, una de las más importantes que se haya hecho en la historia de la investigación del fenómeno OVNI, en 54 años que hoy se cumplen, al precisamente cumplirse hoy un aniversario más del avistamiento de Kenneth Arnold. 54 años han pasado y tenía que llegar a ser hoy precisamente en un 24 de junio, cuando un caso también curiosamente ocurrido en las montañas Cascade, como el del Dr. Jonathan Reed, sea el que trae nuevos elementos a una historia que es de todos conocida. Sabía que la proximidad de los ovnis provoca efectos físicos en las masas vegetales que sobrevuelan, tales y quemaduras, aunque no se produzca en sí el aterrizaje de estos objetos. Realizada por Daniel Muñoz con un biólogo, hasta este momento, no le digo a usted anónimo, simplemente que mantenemos encubierto hasta que llegue su momento. Él ha prometido que muy pronto saldrá a la luz para enfrentar y confrontar lo que sea necesario en pos de la verdad. Pero pues mientras tanto continuemos escuchando algo que verdaderamente cada vez que lo hacemos nos deja absolutamente estupefactos. Adelante. Concluir con esto, Harold, desde luego hay muchas más cosas que estoy seguro que tú pudiste ver ahí, pero ¿qué podríamos concluir? ¿Se trataba de un ser humano lo que ustedes tenían? No,
si yo no supiese nada de la historia y de cómo esta muestra fue obtenida, yo no te podría decir exactamente que era un ser humano. Podríamos decir que era una criatura producto de una ingeniería genética y biológica demasiado avanzada para la que tenemos hoy día en el año en el 2001. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Yo diría que quizás es tecnología del siglo XXII, si acaso llegamos a ese punto, porque había muchísima manipulación. Lo único que podríamos especular es que esto es una criatura que tiene especificidad en términos de ambiente, en términos de atmósfera, porque otra cosa que encontramos fue que las trazas de sulfato de cobre en todos los tejidos eran 2 o 3 veces mayores de las encontradas en muchos organismos, digamos a nivel microscópico. Sulfato de cobre es lo que le da el color grisáceo a lo que fuese. En este caso sería una muestra de tejido. Y las trazas eran bien altas. Supone esto que a lo mejor la criatura de donde provienen estas muestras estaba expuesta a descargas magnéticas bien altas. Y no te sabría decir si hay algún sitio en este planeta donde eso suceda. Criaturas que estén expuestas a descargas magnéticas tan grandes como para tener tanto contenido de ciertos químicos dentro. Oye, Harold, ¿y cuánto tiempo duró todos los análisis? Estos análisis se hicieron en otras universidades, en otras áreas. Se sacaron pequeñas muestras y se enviaron a otros sitios para hacer lo que se comunica con lo que se conoce como cross-matching, para ver si los resultados de uno comprueban los resultados del segundo. Y todos llegaron a los mismos resultados, que es, yo tengo aquí parte de ellos. La mayoría de ellos se perdieron, incluyendo las muestras. La muestra era muy pequeña y la muestra hubo que usarla completa para poder descifrar lo que era. Pero los laboratorios donde se trabajó, todo se desapareció. Todo vino una compañía, o quizás debería decirle brigada, y limpiaron todo. Se llevaron los files de las computadoras, desaparecieron las muestras, desaparecieron los objetos, desaparecieron los tubos de ensayo, desaparecieron los microscopios que estuvieron en contacto con estas muestras, desaparecieron las neveras completas con esas muestras y otras muestras que estos doctores tenían. Los doctores que trabajaron eran personas bien prominentes delante de la universidad, eran el doctor Wessels y el doctor Haggett, y ellos dos ahora mismo desgraciadamente no están aquí. Siempre nosotros todos vivimos con la especulación de que ellos perdieron su vida por esto. ¿Cuál puede ser la trascendencia de todo esto? Aunque clara, pero Harold, tuviste estas muestras, tuviste en las manos. Yo las vi innumerables veces. Era estar enfrente del nuevo mundo. Era como decir, wow, esto es el premio Nobel, o sea, uno de los misterios más grandes de la civilización. No estamos solos, ya podemos probarlo. No creo que ciertas sociedades están dispuestas a probarlo. Y sin embargo es así. Y esa es la verdad. Desgraciadamente, hay ciertos seres humanos que no están preparados para oír ciertas cosas. Yo entiendo el impacto que esto tiene, el impacto que tuvo en mi vida. Yo tuve que cambiar mi vida también. ¿Te la cambió, de hecho? Sí.
mi vida personal cambió. Hubo un momento en que todo se volvió tan y tan peligroso que yo tuve que hacer un acto de desaparición del ámbito social por un tiempo. Y si estoy haciendo esto, lo hago por ayudar al Dr. Reed, a Jonathan. Porque yo espero que si en algún día yo estoy solo y necesito de alguien, que haya alguien que me da la mano. Y tengo que hacerlo por alguien. Pero no porque quiera. No porque quiera, porque me di cuenta de que las personas y los grupos y las organizaciones que se encargan de detener esta información son poderosísimas. O sea, no estamos hablando de un pequeño grupo de rebeldes. Estamos hablando de grandes élites que se mantienen escondidas, pero manipulan y tienen muchísimo poder, y tienen muchas veces hasta poder internacional. Y trabajan tras bambalinas. Y por eso mismo desligué completamente del proyecto. Yo dije, no. Estos doctores estaban dispuestos a salir a la luz pública con el descubrimiento, que una vez estuviese todo completamente documentado, bajo las especificaciones de la comunidad científica, se iba a exponer públicamente, pero desgraciadamente no sobrevivieron para eso. ¿Cuál era el protocolo que se pensaba seguir para exponer públicamente todo esto, Harold? Una vez que se encontraran las muestras, se estudiasen completas y se mandaran a otras universidades que pudiesen corroborar la experimentación que se hizo, se iba a llamar a la prensa y sobre todo a la comunidad científica para exponer el descubrimiento. Pero hubo ¿Quién se adelantó? Quien se adelantó, digamos, sí. Harold, si tuviéramos que hacer esta situación, ¿a quién tendríamos que recurrir? ¿Tendríamos que ir no solamente con los institutos, sino con alguna organización aquí en los Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de contestar, porque, por ejemplo, aquí hay muchas organizaciones que trabajan con el fenómeno ovni, con el fenómeno paranormal, pero desgraciadamente a veces sufren del mismo estigma que sufren todos estos grupos, y ese mismo estigma es el que afecta la credibilidad. Pero hay que tener en cuenta de cuál es el impacto de esto, cuál es el impacto en el ser humano, saber que no estamos solos. Porque ahora hay muchas personas que especulan, bueno, a lo mejor como todo el mundo le llama, los extraterrestres. Pero como yo no los veo, como a mí no me interesan, a mí no me afectan, pues no tengo que realmente perder el tiempo, digamos, en pensar en el tema. Pero no es lo mismo cuando lo tienes de frente. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando sabes cuán cerca, en términos científicos y en términos biológicos, está de ti. Porque no es una criatura tan distante. Tenemos muchas cosas en común. ¿Qué nos podría hermanar con ellos, Harold? Hablemos un poco ya en cuanto a... especulativamente, bueno, si gustas eso sería bien especulativo. Pero en términos de lo que nosotros, con la pequeña muestra que teníamos, lo que pudimos especular es que es una criatura que no vive en esta atmósfera, pero la puede tolerar, diríamos, ha estado en contacto, tolera la... ¿Qué tipo de criatura era? ¿A qué tipo de especie pertenece? ¿Cuál es su agenda? ¿Por qué estaba aquí? No tengo ni idea. Me encantaría preguntárselo. ¿Y en términos biológicos nos hace hermanos, nos hace primos de alguna forma? Nos hace, sí, tenemos relación. Yo diría que sí. Yo diría que esto es un punto bien filosófico, pero el germen de la vida no solo se circunscribió al planeta Tierra, el germen de la vida viaja por el universo entero, y yo creo que esa es la relación que tenemos. Y lo más probable, yo estaría bien seguro de que tenemos una misma base molecular.
Déjame preguntarte algo científico que tú me doy cuenta que conoces profundamente esto. Y estoy seguro que me vas a poder responder. ¿Este ser era un ser basado en la química del carbono? ¿Podríamos especular que una química del silicio podría hacer con él? Sí, y no solo eso, esta criatura, por llamarle así, nosotros también tenemos la especulación de que había otra tecnología, no solamente biológica, funcionando en la criatura. Porque, por ejemplo, en la muestra de masa encefálica, habían unas estructuras que no eran biológicas, pero eran microscópicas, y encontramos muchas que eran probablemente a nivel subatómico, pero no eran de orden biológico. ¿Podríamos hablar de nanotecnología como la que ahora tenemos? Sí, podría ser nanotecnología o quizás la evolución de lo que es la nanotecnología. ¿Hallaste muestras de tecnología entonces allí? Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Cuáles pueden ser los alcances de esto que estamos viendo? ¿Te das cuenta? Es como una película. La nanotecnología el día de hoy puede hacer que las fibras se autorregeneren, existen ya en este momento, y cosas de... ¿Tú encontraste trazas de todo eso? O tú, el staff de trabajo que estuvo contigo y que tú fuiste testigo, como dices. Sí, lo encontré. ¿Cuál es el alcance de todo eso que se encontró? El alcance, yo diría que abre las puertas de la tecnología y unifica la biología con la química y la ingeniería. En una forma, nosotros los seres humanos, la academia nos ha enseñado a separar las ciencias. La biología es una cosa, la química es otra cosa, la ingeniería. Esto es la mezcla de todo, funcionando en pros de un solo organismo. Es lo que estamos tratando de hacer, es lo que a través de la historia los seres humanos nos hemos tratado de hacer. Y que parece que en esta muestra lo tuviste, claro. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo funcionando. Y es increíble. Increíble. Te lo digo, la única cosa que podría quizás relacionar es como cuando el gran almirante descubrió tierra y brincar y gritar y decir, sí, lo encontré, era verdad, lo encontré. Tenías razón, todo el tiempo tuve razón. Pero bueno, a veces hay que esperar. ¿Cuánto tiempo estás tú dispuesto a esperar, Hal? Well, para otras personas que a lo mejor nunca han podido ver ni tocar, yo esperaría toda la vida. Pero ya yo vi y toqué. Y para mí yo estoy totalmente convencido de que no estamos solos. Y para mí estoy totalmente convencido de que nunca hemos estado solos. Nunca. Han estado todo el tiempo ahí. Pero a veces hay que darse cuenta de que desafortunadamente uno es un simple ser humano frente a toda una maquinaria política y social que aplasta y calla a cualquier precio. ¿Cuál es el próximo paso que se tiene que dar, Harold? A nivel personal, si gustas no me lo contestes, a nivel humano. A nivel humano, mi posición es seguir cada persona que tenga la oportunidad de interactuar en su vida, y si algún momento tocamos este tema, decirle, no te sientas perdido, hay muchísimo más de lo que tú crees. Sí, es cierto, hay mucho más. Y lo vas a ver. Hay cosas que son, por suerte, inevitables. Y lo que ciertos grupos tratan de callar, eventualmente siempre, la verdad siempre flota.